En la jaula dorada de primera clase, a 10.000 metros de altura, un titán de los negocios se siente completamente impotente. Su imperio multimillonario no significa nada frente al llanto primario e incesante de su hija pequeña. Mientras la desesperación aumenta y la paciencia de sus adinerados compañeros se agota, un salvador improbable emerge desde el fondo del avión. Un adolescente discreto de un mundo lejano, armado no con riqueza o estatus, sino con una confianza serena y un secreto nacido de las luchas de su propia familia. Me encantaría saber que nuestra comunidad abarca todos los rincones del mundo. Una pregunta rápida. ¿Desde qué rincón del planeta me estás viendo? Escribe tu país abajo y veamos hasta dónde hemos llegado juntos. El multimillonario Pablo Herrero estaba sentado en el mullido cuero del asiento 2A de primera clase del vuelo transatlántico, su rostro enrojecido por el agotamiento y la vergüenza, mientras su bebé de 6 meses, Sofía, gritaba a pleno pulmón. Durante 3 horas consecutivas, todos los pasajeros del avión habían sido rehenes de los llantos incesantes que ninguna cantidad de dinero, influencia o pura desesperación parecía capaz de silenciar. Pablo lo había intentado todo. Había paseado por los pasillos meciendo a Sofía, le había ofrecido biberones, le había cambiado el pañal varias veces, e incluso había reproducido música clásica con sus auriculares con cancelación de ruido pegados a sus pequeñas orejas. Nada funcionaba. Los otros pasajeros de primera clase le lanzaban miradas cada vez más hostiles. Las azafatas habían ofrecido sugerencias que fracasaron estrepitosamente. Incluso el piloto había hecho un sutil anuncio sobre asegurar que todos los pasajeros tengan un viaje cómodo, que Pablo sabía que iba dirigido a él. Fue entonces cuando sucedió algo impensable. Un chico de 16 años, de piel oscura y procedente de la clase turista, se acercó al asiento de Pablo. Su ropa estaba gastada pero limpia, su mochila remendada con cinta americana. Sin pedir permiso ni presentarse, el adolescente extendió suavemente sus manos hacia el bebé que gritaba. ¿Me permite?, preguntó en voz baja, su joven voz abriéndose paso de alguna manera a través de los lamentos de Sofía. Pablo estaba tan agotado y desesperado que ni siquiera se cuestionó por qué un extraño, y mucho menos un adolescente, se ofrecía a ayudar. Simplemente asintió, demasiado cansado para preocuparse por el protocolo o las formalidades. En el momento en que las manos del chico tocaron a Sofía, ocurrió algo milagroso. El llanto cesó. Un silencio completo y absoluto cayó sobre toda la cabina del avión mientras 200 pasajeros contenían la respiración, esperando a ver si esa quietud imposible duraría. El adolescente sostenía a Sofía con una seguridad que parecía imposible para alguien de su edad, aplicando una suave presión en puntos específicos de su espalda, mientras tarareaba una suave melodía que Pablo no había oído nunca. Los ojos de Sofía, que habían estado cerrados con fuerza por la angustia durante horas, se abrieron lentamente y se fijaron en el rostro del chico. Por primera vez desde el despegue, parecía tranquila, en paz, casi feliz. ¿Cómo lo has?, susurró Pablo, mirando a este misterioso adolescente que había logrado lo que niñeras expertas y pediatras especialistas no habían conseguido. El chico sonrió amablemente. Mi hermana pequeña tenía cólicos. Tardé meses en descubrir lo que de verdad funcionaba. Pablo miró alrededor de la cabina y vio algo que hizo que su corazón se acelerara con incredulidad. Todos y cada uno de los pasajeros los miraban, ya no con molestia, sino con asombro y gratitud. Pero lo que más sorprendió a Pablo fue lo que notó en este joven que acababa de obrar un milagro con su hija. La mochila del chico estaba cubierta de parches de competiciones de matemáticas. Su cuaderno estaba lleno de ecuaciones complejas, y había una inteligencia en sus ojos que parecía ir mucho más allá de su edad. ¿Quién eres?, preguntó Pablo, su voz llena de asombro y curiosidad.
El adolescente miró a Pablo directamente a los ojos con una madurez sorprendente. Me llamo Adrián Simón, tengo 16 años, soy de Villaverde, y voy a Londres para competir en el Campeonato Internacional de Competiciones Matemáticas. Pablo sintió que su mundo se tambaleaba al darse cuenta de que la persona que acababa de salvar su cordura y el bienestar de su hija no era un profesional cualificado ni un adinerado igual. Era un adolescente brillante de uno de los barrios más humildes de Madrid. Pero mientras Adrián seguía sosteniendo a Sofía, que ahora gorjeaba contenta, Pablo no tenía ni idea de que este encuentro casual estaba a punto de desvelar una historia de determinación, sacrificio y genio que cambiaría sus vidas para siempre. Y ninguno de los dos sabía que lo que sucedería a continuación desafiaría todo lo que Pablo creía saber sobre el valor, la inteligencia y lo que realmente significa ayudar a alguien que lo necesita. Pablo era el consejero delegado de Herrero Tecnologías, una empresa de 42 años valorada en más de 8.000 millones de euros, especializada en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Viajaba a Londres para una serie de reuniones de la junta directiva que podrían determinar el futuro de la expansión de su empresa en los mercados europeos. Normalmente, Pablo viajaba solo, centrándose en el trabajo durante los vuelos y realizando llamadas de negocios desde 10.000 metros de altura. Pero este viaje era diferente porque su mujer, Sara, se estaba recuperando de una operación de urgencia y no podía cuidar de su hija de 6 meses, Sofía. «Puedo reprogramar las reuniones de Londres», le había dicho Pablo a Sara mientras ella yacía en la cama del hospital. «Ni hablar», respondió Sara con firmeza. «Este acuerdo es demasiado importante para la empresa. Llévate a Sofía contigo. ¿Qué tan difícil puede ser cuidar de un bebé durante un viaje de negocios de 5 días?» Pablo había contratado a la mejor agencia de niñeras de la ciudad para encontrar a alguien que pudiera viajar con ellos. Pero la niñera había llamado en el último minuto para decir que estaba enferma por una intoxicación alimentaria. Sin tiempo para encontrar un reemplazo, Pablo se encontró embarcando en un avión a Londres con un bebé de 6 meses, sin experiencia en cuidado infantil y con una agenda repleta de reuniones de negocios cruciales. Durante la primera hora del vuelo, Sofía había sido perfecta. Durmió plácidamente en su cuna de primera clase mientras Pablo revisaba contratos y proyecciones financieras. Empezó a pensar que su mujer tenía razón. ¿Qué tan difícil podía ser? Entonces Sofía se despertó gritando, y la confianza de Pablo se evaporó por completo. Intentó darle el biberón que Sara había preparado, pero Sofía lo rechazó violentamente, apartándolo con sus manitas y llorando aún más fuerte. Intentó cambiarle el pañal en el baño del avión, una experiencia claustrofóbica que lo dejó sudoroso y nervioso, pero Sofía siguió gritando. Intentó pasear por los pasillos, meciéndola suavemente como le había visto hacer a Sara, pero los llantos de Sofía solo se hicieron más fuertes y desesperados. Las azafatas ofrecieron sugerencias con sonrisas profesionales que no podían ocultar su creciente preocupación por las molestias a otros pasajeros. «A veces los bebés solo necesitan llorar», sugirió una azafata diplomáticamente. «¿Ha probado a ponerle algo de ruido blanco?», ofreció otra, trayéndole a Pablo un pequeño altavoz con sonidos del océano. Nada funcionó. Sofía gritaba con una intensidad que parecía imposible para un ser humano tan pequeño. A medida que pasaban las horas, Pablo se fue dando cuenta de la atmósfera hostil que se desarrollaba a su alrededor en la cabina de primera clase. En el asiento 1A, el anciano empresario Haroldo Morales hacía suspiros cada vez más sonoros y miraba su reloj de forma dramática cada pocos minutos. «Es exactamente por esto que no se debería permitir a los niños en primera clase», murmuró Morales a su mujer lo suficientemente alto para que Pablo lo oyera. En el asiento 3B,
La prominente socialité Victoria de la Sierra tecleaba agresivamente en su teléfono, probablemente quejándose a sus amigos sobre los padres desconsiderados que le estaban arruinando el vuelo. «Hay gente que no tiene ninguna consideración por los demás», le dijo a su asistente. «Si no puedes controlar a tu hijo, no deberías subirlo a un avión». Pablo sintió que le ardía la cara de vergüenza y rabia. Eran personas de su propio círculo social, individuos ricos e influyentes que deberían entender que a veces las circunstancias que escapan a nuestro control crean situaciones difíciles. Pero su juicio se sentía particularmente duro, porque Pablo estaba lidiando con algo que siempre había asumido que a los padres les salía de forma natural. Era un empresario brillante que podía gestionar acuerdos multimillonarios y dirigir equipos de cientos de empleados. Sin embargo, no podía averiguar cómo consolar a su propia hija de 6 meses. Lo más doloroso era ver la angustia de Sofía y sentirse completamente impotente para solucionarlo. Cada lamento parecía expresar no solo malestar físico, sino una necesidad más profunda que Pablo no sabía cómo satisfacer. A medida que avanzaba el vuelo, Pablo empezó a entrar en pánico por algo más que la situación inmediata. Tenía 5 días de reuniones de negocios cruciales en Londres, y no podía llevar a un bebé gritando a salas de juntas llenas de posibles inversores y socios. Todo su acuerdo de expansión europea podría venirse abajo si no conseguía aprender a cuidar de Sofía adecuadamente. Lo que Pablo no sabía era que 3 filas detrás de él, en clase turista, Adrián Simón, de 16 años, había estado escuchando los llantos de Sofía con creciente preocupación y reconocimiento. Adrián viajaba solo a Londres con una mochila que contenía sus pocas posesiones y un billete de avión comprado con dinero que su comunidad había recaudado a través de rifas, lavados de coches y pequeñas donaciones. El Campeonato Internacional de Competiciones Matemáticas era su única oportunidad de conseguir una beca completa para el MIT, una oportunidad que podría cambiar no solo su vida, sino el futuro de toda su familia. Adrián venía de Villaverde, en el sur de Madrid, donde vivía con su madre, su abuela y sus 3 hermanos menores en un piso de 2 habitaciones. Su madre, Elisa, trabajaba turnos dobles como auxiliar de enfermería para mantener a la familia, mientras que su abuela, Rosa, cuidaba de los niños durante el día. 2 años antes, la hermana menor de Adrián, Lucía, había nacido con cólicos severos que la mantenían llorando durante horas, todos los días y noches. La familia no podía permitirse llevar a Lucía a especialistas ni comprar tratamientos caros. Así que Adrián se había pasado meses investigando remedios para los cólicos, aprendiendo sobre técnicas de masaje infantil y experimentando con diferentes enfoques para calmar a su hermana. A base de ensayo y error, paciencia y determinación, Adrián había acabado descubriendo una combinación de suaves puntos de presión, posturas específicas para sostenerla y técnicas de relajación que podían detener el llanto de Lucía en cuestión de minutos. «Las manos mágicas de Adrián», decía su abuela con orgullo. «Ese niño puede calmar a cualquier bebé». Mientras Adrián escuchaba los gritos de Sofía resonando en la cabina del avión, reconoció el mismo tipo de llanto angustiado que había mostrado Lucía. Podía oír el tono y el ritmo específicos que indicaban que el bebé estaba experimentando malestar digestivo combinado con sobreestimulación. Nadie sabía que podía ayudar, pero también sabía que un adolescente de piel oscura de un barrio humilde, acercándose a un empresario blanco y rico en primera clase, probablemente sería visto con recelo, hostilidad o un rechazo rotundo. Adrián había experimentado suficiente discriminación y prejuicios en sus 16 años como para entender que mucha gente lo vería como una amenaza en lugar de una ayuda.
sin importar sus intenciones o habilidades. Durante 2 horas, Adrián luchó con la decisión. Sacó sus libros de texto de matemáticas e intentó concentrarse en prepararse para la competición que representaba su futuro. Pero los llantos cada vez más desesperados de Sofía hacían imposible la concentración. Finalmente, la compasión de Adrián superó su miedo al rechazo. Adrián cerró su libro de texto y se levantó, ignorando las miradas curiosas de los pasajeros cercanos, que se preguntaban por qué un adolescente se dirigía hacia primera clase. La azafata, en la división entre turista y primera clase, miró a Adrián con educada sospecha. ¿Puedo ayudarle en algo?, preguntó, claramente preparada para redirigirlo a su asiento. El bebé de primera clase, dijo Adrián en voz baja. Creo que podría ayudar. La azafata lo miró con escepticismo. ¿Viaja con familiares en primera clase? No, señora, respondió Adrián respetuosamente. Pero tengo experiencia con bebés con cólicos, y reconozco el tipo de llanto. A veces hay técnicas que pueden ayudar. La azafata echó un vistazo hacia primera clase, donde los gritos de Sofía alcanzaban nuevos niveles de intensidad. Luego, de vuelta al rostro serio de Adrián. «Déjeme preguntarle al padre», dijo diplomáticamente. Pero antes de que pudiera moverse, Pablo Herrero apareció en el pasillo, sosteniendo a la Sofía que gritaba, y con un aspecto completamente abrumado. «¿He oído a alguien decir que podría ayudar?», preguntó Pablo desesperadamente, su habitual compostura ejecutiva completamente destrozada por horas de angustia de su hija. Adrián respiró hondo, sabiendo que este momento determinaría si sería aceptado como una ayuda o descartado como un intruso inoportuno. «Señor, me llamo Adrián Simón. Sé que solo soy un crío, pero tengo una hermana pequeña que tuvo cólicos muy fuertes y aprendí algunas técnicas que la ayudaron. Creo que su hija podría estar experimentando un malestar similar». Pablo miró a Adrián, lo miró de verdad por primera vez. Vio la inteligencia en los ojos del joven, la confianza en su postura y, lo más importante, una genuina preocupación por el bienestar de Sofía. Pablo estaba lo suficientemente agotado y desesperado como para considerar la ayuda de cualquier fuente. «¿Qué tipo de técnicas?», preguntó Pablo, alzando la voz para hacerse oír por encima del llanto de Sofía. Presión suave en puntos específicos a lo largo de su columna combinada con una postura particular para sostenerla que puede aliviar los gases y la presión digestiva, explicó Adrián profesionalmente. Además, a veces los bebés se sobreestimulan con demasiados botes y movimientos. Necesitan una presión tranquila y constante. Pablo miró alrededor de la cabina de primera clase y se dio cuenta de que todos los pasajeros observaban esta interacción con intenso interés. Algunos parecían escépticos sobre aceptar la ayuda de un adolescente, mientras que otros parecían esperanzados de que alguien pudiera finalmente traer la paz al vuelo. Pablo tomó una decisión que lo cambiaría todo. «Por favor», dijo, extendiendo a Sofía hacia Adrián, «si crees que puedes ayudarla, estoy dispuesto a probar cualquier cosa». Lo que sucedió a continuación pareció desafiar la lógica y la comprensión médica. En el momento en que las expertas manos de Adrián entraron en contacto con Sofía, su llanto comenzó a disminuir. Adrián la sostuvo en una posición específica que Pablo no había visto nunca, apoyando su cabeza y cuello con una mano mientras aplicaba una suave presión rítmica a lo largo de su columna con la otra. Los bebés con cólicos suelen tener gases atrapados y malestar digestivo, explicó Adrián en voz baja mientras trabajaba. Esta postura ayuda a liberar la presión mientras que el masaje en la espalda estimula su sistema digestivo. Los gritos de Sofía se redujeron a gemidos, luego a suaves hipos, y finalmente a un silencio total.
Toda la cabina de primera clase observaba con asombro cómo Adrián comenzaba a tararear una suave melodía que pareció hipnotizar al bebé. Los ojos de Sofía, que habían estado cerrados con fuerza por la angustia, se abrieron lentamente y se fijaron en el rostro de Adrián. «¿Dónde has aprendido esa canción?», preguntó Pablo, hipnotizado por la transformación de su hija. «Me la enseñó mi abuela», respondió Adrián, continuando el suave masaje en la espalda. «Dijo que era una nana que su madre le cantaba y a ella cuando era un bebé». A veces, las canciones antiguas llevan consigo un tipo especial de consuelo. Pablo observó cómo Sofía empezaba a relajarse por completo en los brazos de Adrián. Sus puñitos, que habían estado apretados por la angustia, se desenrollaron lentamente. Su respiración se volvió profunda y regular. Por primera vez en horas, parecía en paz. El empresario en el asiento 1A, que se había quejado ruidosamente de las molestias, ahora observaba a Adrián con evidente admiración. «Notable», le dijo Haroldo Morales a su mujer. «Absolutamente notable». Victoria de la Sierra dejó su teléfono y miró a Adrián con una mezcla de sorpresa y respeto. «Nunca he visto nada igual», le susurró a su asistente. Las azafatas se reunieron cerca, asombradas por la repentina transformación de la atmósfera de la cabina. «¿Cuánto tiempo estará tranquila?», le preguntó Pablo a Adrián. «Con suerte, si está experimentando lo que creo que es, debería dormir plácidamente durante el resto del vuelo», respondió Adrián con confianza. La presión en su sistema digestivo se ha aliviado y ya no está sobreestimulada. Fiel a la predicción de Adrián, los ojos de Sofía comenzaron a cerrarse mientras se sumía en un sueño tranquilo. Mientras Adrián devolvía suavemente a la Sofía dormida a los brazos de Pablo, manteniendo la misma posición de apoyo, Pablo se encontró estudiando a este notable adolescente con nuevos ojos. «Adrián, ¿has dicho que viajas a Londres por una competición de matemáticas?», preguntó Pablo en voz baja para no despertar a Sofía. «Sí, señor, el Campeonato Internacional de Competiciones Matemáticas. Es una competición mundial para estudiantes de secundaria, y los primeros clasificados reciben becas completas para universidades como el MIT, Stanford y Cambridge». Pablo estaba impresionado. «Eso es increíblemente competitivo. Debes de tener un don excepcional para las matemáticas». Adrián se encogió de hombros con modestia. «Me encanta resolver problemas, ya sean ecuaciones matemáticas o averiguar cómo ayudar a un bebé que llora. Para mí, ambos son rompecabezas que necesitan el enfoque correcto. Cuéntame sobre tus antecedentes», dijo Pablo, acomodándose en su asiento con Sofía durmiendo plácidamente en sus brazos. «¿Cómo un chico de 16 años de Madrid se clasifica para una competición internacional de matemáticas?». Los ojos de Adrián se iluminaron mientras compartía su historia, aunque permaneció de pie en el pasillo, sin saber si era bienvenido a sentarse en el asiento vacío de primera clase junto a Pablo. «Siempre se me han dado bien los números, pero mi instituto en Villaverde no tiene un programa de matemáticas fuerte. La mayor parte de mi aprendizaje ha sido autodidacta, usando libros de la biblioteca y recursos online». Pablo le hizo un gesto a Adrián para que se sentara, genuinamente interesado en escuchar más. «Mi profesora de matemáticas, la señora Rodríguez, se dio cuenta de mi habilidad en segundo de la ESO y empezó a darme problemas extra para resolver. Cuando terminé todo el currículo de bachillerato en 6 meses, me ayudó a encontrar cursos online de nivel universitario». «¿Cómo te clasificaste para la competición de Londres?», preguntó Pablo. «Gané la competición regional de Madrid, luego el campeonato de España y después las rondas de clasificación nacionales», explicó Adrián con naturalidad. «Cada nivel es más difícil, pero siempre he sido capaz de ver patrones en los problemas matemáticos que otros no ven».
Pablo empezaba a comprender que no estaba hablando con un adolescente cualquiera. Estaba hablando con un prodigio de las matemáticas cuyos dones intelectuales eran tan notables como su habilidad para calmar a los bebés que lloran. ¿Cómo se financia tu viaje a Londres?, preguntó Pablo, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. La expresión de Adrián se volvió más seria. Mi comunidad recaudó dinero para mi billete de avión y el alojamiento. La barbería de mi calle. La congregación de la iglesia. Vecinos que apenas podían pagar sus propias facturas. Todos contribuyeron porque creen en mi potencial. Pablo sintió un profundo cambio en su comprensión del joven que estaba sentado a su lado. Adrián no solo tenía un don natural, llevaba consigo las esperanzas y los sueños de toda una comunidad que había invertido en su éxito a pesar de sus propias dificultades económicas. ¿Qué pasa si ganas la competición?, preguntó Pablo. Beca completa para el MIT con financiación adicional para gastos de manutención, respondió Adrián, su voz llena de tranquila determinación. Significaría que podría estudiar matemáticas e informática al más alto nivel y, finalmente, volver a mi comunidad para crear programas educativos para otros niños como yo. Pablo se dio cuenta de que estaba presenciando algo extraordinario. No solo un genio matemático, sino el tipo de carácter y visión que podría cambiar el mundo si se le dieran las oportunidades adecuadas. Pero también reconoció que Adrián llevaba una presión enorme. Una competición determinaría si podría perseguir sus dreams o volver a Madrid con la certeza de que la inversión de su comunidad en él no había dado sus frutos. Mientras Sofía seguía durmiendo plácidamente, Pablo se encontró tomando una decisión que le sorprendió incluso a él. «Adrián, tengo una proposición para ti», dijo Pablo, su mente ejecutiva ya formulando un plan. Adrián parecía curioso, pero cauteloso. «¿Qué tipo de proposición, señor?» «Estoy en Londres durante 5 días de reuniones de negocios cruciales y, como puedes ver, estoy completamente desprevenido para cuidar de Sofía mientras llevo a cabo negociaciones comerciales internacionales». Pablo hizo una pausa, observando cuidadosamente la reacción de Adrián. «Me gustaría contratarte como cuidador de Sofía durante mi viaje a Londres. Te pagaré 500 euros al día, te proporcionaré una habitación de hotel contigua a la mía y me aseguraré de que tengas transporte para ir y volver de tu competición de matemáticas». Adrián miró a Pablo en estado de shock. «¿500 euros al día, señor? Eso es más de lo que mi madre gana en una semana». «Es lo que costaría una niñera profesional en Londres», respondió Pablo. «Y, francamente, ya has demostrado que tienes más habilidad con Sofía que cualquier profesional que pudiera contratar». La mente de Adrián trabajaba a toda velocidad mientras consideraba las implicaciones de la oferta de Pablo. El dinero cambiaría la vida de su familia, pero también le preocupaba mantener su enfoque en la competición que representaba su futuro. «Señor Herrero, me siento honrado por su oferta, pero necesito estar completamente preparado para esta competición de matemáticas. Todo mi futuro depende de mi rendimiento». Pablo sonrió, reconociendo la madurez y las prioridades que Adrián estaba demostrando. «Lo entiendo perfectamente. La competición es lo primero. Solo necesitaría tu ayuda con Sofía durante mis reuniones de negocios y por las tardes. Tendrías total libertad para estudiar y prepararte durante tu tiempo libre». Pablo se inclinó hacia adelante, su expresión volviéndose más seria. «Adrián, en las últimas 3 horas me has mostrado algo que no he encontrado a menudo en mi carrera empresarial. Alguien que puede resolver problemas que otros no pueden, que mantiene la calma bajo presión y que actúa con una compasión genuina en lugar de por interés propio». «¿Qué quiere decir?», preguntó Adrián.
Podrías haberte quedado en tu asiento de turista e ignorar a un bebé que lloraba y que no era tu responsabilidad. En lugar de eso, te arriesgaste al rechazo y a la vergüenza para ayudar a un extraño. Ese tipo de carácter es más raro que el genio matemático. Adrián se sintió abrumado por el giro inesperado que estaba tomando su viaje a Londres. Lo que había empezado como una competición por una beca se estaba convirtiendo en algo mucho más grande y complejo. ¿Puedo tener un tiempo para pensarlo?, preguntó Adrián. Por supuesto, respondió Pablo, pero debería mencionar una cosa más. ¿El qué? La expresión de Pablo se volvió aún más seria. Mi empresa, Herrero Tecnologías, tiene una fundación que ofrece becas y mentoría a estudiantes excepcionalmente dotados de comunidades desfavorecidas. Independientemente de cómo te vaya en la competición de matemáticas, me gustaría discutir cómo podríamos apoyar tus objetivos educativos. Adrián sintió que el corazón se le aceleraba al darse cuenta de que este encuentro casual en un avión podría estar abriéndole puertas que nunca había imaginado. Pero también sintió el peso de la incertidumbre. ¿Era la oferta de Pablo una ayuda genuina o había algo más complicado bajo la superficie? ¿Cómo afectaría a su sentido de autosuficiencia y orgullo aceptar la caridad de un multimillonario? Mientras el avión comenzaba su descenso hacia Londres, Adrián se dio cuenta de que la competición de matemáticas a la que había viajado tan lejos para participar podría no ser la prueba más importante que enfrentaría durante su estancia en Inglaterra. La verdadera prueba sería navegar por el complejo mundo de la riqueza, el privilegio y las oportunidades que representaba Pablo Herrero, manteniéndose fiel a los valores y a la comunidad que lo habían convertido en el joven extraordinario que era. Pero mientras Adrián miraba a la pequeña Sofía durmiendo plácidamente en los brazos de su padre, supo que este momento ya había cambiado su vida de maneras que solo empezaba a comprender. Cuando el avión aterrizó en el aeropuerto de Londres Heathrow, Adrián tomó una decisión que alteraría el curso de todo su futuro. «Señor Herrero», dijo Adrián en voz baja mientras los pasajeros comenzaban a recoger sus pertenencias. «Acepto su oferta. Le ayudaré a cuidar de Sofía durante sus reuniones de negocios». Pablo sintió un alivio al darse cuenta de que no tendría que afrontar negociaciones cruciales mientras se ocupaba de un bebé solo. Pero, más que eso, estaba genuinamente emocionado por la oportunidad de aprender más sobre este joven extraordinario. «Excelente», respondió Pablo, acomodando a Sofía en sus brazos mientras continuaba durmiendo plácidamente. «Tengo un coche esperando para llevarnos al hotel. Podemos discutir los detalles de nuestro acuerdo durante el trayecto». Mientras caminaban juntos por el aeropuerto, un CEO multimillonario, un bebé dormido y un adolescente del sur de Madrid, Adrián no pudo evitar notar las miradas curiosas que atraían. Estaba acostumbrado a ser invisible en la mayoría de los entornos, pero caminar junto a Pablo Herrero lo hizo de repente visible de maneras que se sentían a la vez emocionantes y abrumadoras. El coche que esperaba afuera no se parecía a nada que Adrián hubiera visto. El elegante Mercedes negro tenía un chofer uniformado y un interior que parecía más una oficina de lujo que un vehículo. «La competición internacional de matemáticas comienza mañana con la ceremonia de apertura», dijo Adrián mientras acomodaban en el coche. «La competición en sí se desarrolla durante 3 días, con diferentes rondas que ponen a prueba diversas habilidades matemáticas». Pablo escuchó atentamente mientras Adrián explicaba el formato de la competición, impresionado por la minuciosa preparación y el pensamiento estratégico del joven. «¿Cuáles son tus áreas más fuertes?», preguntó Pablo. «Teoría de números y matemática combinatoria», respondió Adrián con confianza. «También se me da muy bien la resolución de problemas bajo presión, lo cual es crucial para este tipo de competición».
Mientras conducían por las ajetreadas calles de Londres, Pablo se encontró estudiando a Adrián con creciente respeto. No era solo un adolescente dotado para las matemáticas. Era un joven con excepcionales habilidades analíticas, inteligencia emocional y el tipo de determinación que Pablo reconocía de su propio ascenso en el mundo de los negocios. Cuando llegaron al Hotel Langham de 5 estrellas en el centro de Londres, Adrián sintió como si hubiera entrado en un universo diferente. El vestíbulo del hotel era más elegante que cualquier edificio en el que Adrián hubiera entrado, con suelos de mármol, candelabros de cristal y muebles que probablemente costaban más que el alquiler anual de su familia. «Señor Herrero, bienvenido de nuevo», dijo el director del hotel con calidez, acercándose a ellos con entusiasmo profesional. «Su suite habitual está lista, y hemos preparado la habitación contigua como solicitó». Mientras subían en el ascensor hasta el último piso, Adrián intentó procesar la realidad de su situación. Hacía menos de 12 horas estaba sentado en clase turista, preocupado por cómo pagaría las comidas durante su estancia en Londres. Ahora, se alojaba en una suite de hotel de lujo como invitado de uno de los empresarios más exitosos de España. La suite de Pablo era más grande que todo el apartamento de la familia de Adrián, con ventanales del suelo al techo que ofrecían espectaculares vistas de Londres, una cocina completa, un comedor y varios dormitorios. «Tu habitación está a través de esa puerta», dijo Pablo, señalando una suite contigua. «Tendrás total privacidad, tu propio baño y servicio de habitaciones 24 horas». Adrián abrió la puerta de su habitación y se sintió abrumado por su elegancia y tamaño. La cama era más grande que ninguna que hubiera visto. El baño tenía una bañera de mármol y grifería dorada, y la ventana ofrecía una vista impresionante de Hyde Park. «Señor Herrero, esto es increíble, pero tengo que preguntar, ¿por qué está siendo tan generoso? Apenas me conoce». Pablo estaba preparando un biberón para Sofía, que empezaba a despertarse de su larga siesta. «Adrián, en mi carrera empresarial he aprendido a reconocer a la gente excepcional rápidamente. Lo que hiciste en ese avión no fue solo cuidar de un bebé. Demostró habilidades de resolución de problemas, inteligencia emocional y el coraje para actuar cuando otros no lo harían». Pablo hizo una pausa, probando la temperatura del biberón de Sofía en su muñeca. «Pero más que eso, me recuerdas a mí mismo a tu edad. Yo también vengo de un entorno donde las oportunidades eran escasas, y tuve que trabajar más duro que otros para demostrar mi valía». Adrián se sorprendió con esta revelación. «¿No creció siendo rico?» Pablo sonrió mientras Sofía aceptaba su biberón con avidez. «Mi padre era obrero en una fábrica en Getafe y mi madre limpiaba oficinas para llegar a fin de mes. Conseguí una beca para estudiar empresariales en la universidad y construí mi empresa desde la nada». Esta información cambió por completo la percepción que Adrián tenía de Pablo. Había asumido que todos los multimillonarios nacían con privilegios, pero aquí tenía la prueba de que el éxito excepcional podía venir de orígenes humildes. «La diferencia», continuó Pablo, «es que yo tuve mentores a lo largo del camino que creyeron en mi potencial y me abrieron puertas que no podría haber abierto por mí mismo. Quiero ser ese tipo de mentor para ti». A la mañana siguiente, Adrián se despertó en la lujosa habitación del hotel, sintiéndose a la vez emocionado y nervioso por la competición que determinaría su futuro. Pablo ya había organizado el desayuno para ambos, junto con un horario de sus reuniones y las necesidades de cuidado de Sofía. «Tengo reuniones de 10 de la mañana a 4 de la tarde hoy», explicó Pablo mientras desayunaban. «Sofía suele echar la siesta de 1 a 3, así que tendrás 2 horas de total libertad para centrarte en tu competición». Adrián agradeció la comprensión de Pablo sobre sus prioridades
pero también descubría que cuidar de Sofía le resultaba natural y agradable en lugar de una carga. La ceremonia de apertura de la Competición Internacional de Matemáticas se celebró en la Royal Institution de Londres, un edificio histórico donde se habían anunciado algunos de los mayores descubrimientos científicos del mundo. Adrián entró en el auditorio y sintió que el corazón se le aceleraba al ver a cientos de prodigios matemáticos adolescentes de todo el mundo. Eran las mentes jóvenes más brillantes de 60 países, cada uno representando la cumbre del logro matemático en su región. Bienvenidos al 47º Campeonato Internacional de Competiciones Matemáticas, anunció la doctora Margaret Thompson, la directora de la competición. Ustedes representan el futuro de la investigación matemática y la innovación. Durante los próximos 3 días, se enfrentarán a desafíos diseñados para poner a prueba no solo sus habilidades computacionales, sino también su creatividad, lógica y capacidad para resolver problemas que no tienen soluciones obvias. Adrián miró alrededor del auditorio y se sintió a la vez intimidado y emocionado. Algunos competidores llevaban trajes caros y calculadoras de lujo, representando claramente a colegios privados bien financiados y familias adineradas. Otros, como Adrián, llevaban ropa sencilla y materiales básicos, representando a comunidades que se habían sacrificado para enviarlos allí. Pero Adrián había aprendido algo importante durante su encuentro en el avión con Pablo. El éxito no se determinaba por el origen o los recursos, se determinaba por la capacidad de resolver problemas que otros no podían resolver. La primera ronda de la competición consistió en la resolución de problemas individuales, con cada participante trabajando solo para resolver rompecabezas matemáticos cada vez más complejos. Adrián abrió su cuadernillo de examen y sintió que su confianza aumentaba al leer el primer problema. Involucraba teoría de números, una de sus áreas más fuertes, y pudo ver inmediatamente patrones que sugerían múltiples enfoques de solución. Durante las siguientes 4 horas, Adrián se perdió por completo en el mundo de la resolución de problemas matemáticos. Cada pregunta presentaba un desafío único que le exigía combinar diferentes conceptos matemáticos de formas creativas. Los problemas iban desde las matemáticas puras hasta aplicaciones prácticas. Determinar el patrón de distribución óptimo para una red de telecomunicaciones, calcular distribuciones de probabilidad para patrones de herencia genética, resolver complejas demostraciones geométricas que involucraban el espacio multidimensional, encontrar soluciones algorítmicas para problemas de asignación de recursos. Adrián trabajó de manera constante y metódica, utilizando las técnicas que su abuela le había enseñado sobre mantener la calma bajo presión, combinadas con las habilidades analíticas que había desarrollado a través de años de estudio autodidacta. Cuando se acabó el tiempo, Adrián se sintió cautelosamente optimista sobre su rendimiento, pero sabía que la competición solo se volvería más difícil en los 2 días siguientes. Después de la primera ronda de competición, Adrián regresó al hotel y encontró a Pablo, concluyendo una videoconferencia con inversores en Tokio. ¿Qué tal ha ido?, preguntó Pablo de inmediato, su genuina preocupación evidente en su voz. Creo que me ha ido bien en la primera ronda, respondió Adrián. Pero hay algunos competidores increíblemente talentosos aquí. El nivel de sofisticación matemática es más alto que cualquier cosa que haya encontrado antes. Pablo pudo oír la ligera incertidumbre en la voz de Adrián y reconoció la duda que a menudo afecta a los grandes triunfadores cuando se encuentran con nuevos niveles de competición. Adrián, ¿puedo contarte algo que aprendí durante mi primera gran presentación de negocios? Adrián asintió, curioso por la perspectiva de Pablo. Estaba presentando ante una sala llena de inversores de capital riesgo que tenían décadas más de experiencia que yo.
y empecé a dudar de si siquiera pertenecía a ese lugar. Pero entonces me di cuenta de que me habían invitado a esa reunión porque tenía algo valioso que ofrecer, una perspectiva y un conjunto de habilidades que no podían encontrar en otro sitio. Pablo acomodó a Sofía en su trona mientras jugaba con bloques de colores. No te seleccionaron para esta competición al azar. Te ganaste tu lugar aquí a través de una habilidad matemática excepcional. Confía en las habilidades que te han traído hasta aquí. Adrián sintió que su confianza regresaba mientras absorbía el consejo de Pablo. Se había centrado tanto en las ventajas de sus competidores que había olvidado sus propias y únicas fortalezas. Ahora, continuó Pablo con una sonrisa, creo que contraté a alguien para que me ayudara con Sofía esta tarde. Tengo una reunión crucial con socios potenciales para nuestra expansión europea. Durante las siguientes 3 horas, Adrián descubrió que cuidar de Sofía era a la vez relajante y energizante. Su curiosidad por el mundo que la rodeaba le recordaba su propia fascinación por descubrir nuevos patrones y soluciones. Adrián le enseñó a Sofía conceptos matemáticos simples, usando sus juguetes, contando bloques, clasificando formas por color y tamaño, y creando patrones con sus peluches. «Mira, Sofía», dijo Adrián, organizando sus bloques en secuencias. «Si tenemos 2 bloques rojos, luego 4 bloques azules, luego 6 bloques amarillos, ¿qué viene después?» Sofía aplaudió y alcanzó los bloques verdes, de alguna manera entendiendo el patrón, incluso con 6 meses. Adrián se dio cuenta de que enseñar conceptos matemáticos a un bebé le estaba ayudando a pensar en principios fundamentales de nuevas maneras, una preparación que sería valiosa para las rondas avanzadas de la competición. El segundo día de competición consistió en la resolución de problemas en equipo, donde grupos de 4 participantes debían colaborar en complejos desafíos matemáticos que requerían múltiples perspectivas y enfoques. A Adrián le asignaron un equipo con competidores de Japón, Alemania y Brasil. Inicialmente, se sintió nervioso por trabajar con estudiantes que claramente habían recibido una formación matemática más formal que él. Pero a medida que comenzaron a trabajar en su primer desafío, diseñar una solución algorítmica para optimizar el flujo de tráfico en las principales ciudades, Adrián descubrió que su origen único en realidad le proporcionaba ventajas. En Madrid, he observado los patrones de tráfico de primera mano. Contribuyó Adrián a la discusión del equipo. Los modelos matemáticos deben tener en cuenta variables del mundo real como el comportamiento humano, el clima y las situaciones de emergencia. Kenji de Japón, que había estado trabajando en enfoques puramente teóricos, miró a Adrián con nuevo respeto. Ese es un punto excelente. Nuestra solución matemática necesita ser aplicable en la práctica. A medida que avanzaba el día, Adrián se encontró asumiendo de forma natural un papel de liderazgo dentro de su equipo. Su capacidad para tender puentes entre las matemáticas teóricas y la resolución de problemas prácticos impresionó a sus compañeros y les ayudó a desarrollar soluciones más completas. «Adrián, tu enfoque de este problema es brillante», dijo María de Brasil. «Estás viendo conexiones que el resto de nosotros no vimos». Al final del segundo día, el equipo de Adrián había puntuado entre los 3 primeros por sus soluciones colaborativas, y Adrián había obtenido el reconocimiento de los jueces de la competición por su pensamiento innovador. Pero, lo que es más importante, Adrián había ganado confianza en su capacidad para competir en los niveles más altos del logro matemático, manteniéndose fiel a su propio y único estilo de resolución de problemas. Esa tarde, mientras Adrián relataba sus experiencias en la competición mientras ayudaba a Sofía con la cena,
Pablo se encontró reconsiderando su evaluación inicial del potencial del joven. Originalmente, Pablo había visto a Adrián como un adolescente dotado para las matemáticas que merecía apoyo educativo. Pero al observar el enfoque analítico de Adrián en el cuidado de niños, sus capacidades de liderazgo y su habilidad para tender puentes entre diferentes mundos de experiencia, Pablo comenzó a ver algo mucho más significativo. Adrián, quiero discutir algo importante contigo, dijo Pablo después de que Sofía se hubiera acostado. ¿El qué, señor Herrero? Independientemente de cómo te vaya en la ronda final de mañana, quiero ofrecerte un puesto en mi empresa después de que termines tus estudios. Adrián pareció sorprendido. ¿Qué tipo de puesto? Estoy pensando en crear una nueva división centrada en aplicar la inteligencia artificial y el modelado matemático a problemas sociales. Cuestiones como la desigualdad educativa, la accesibilidad a la atención médica y el desarrollo económico en comunidades desfavorecidas. La emoción de Pablo era evidente mientras esbozaba su visión. Tienes algo que a la mayoría de los matemáticos brillantes les falta. Entiendes tanto los aspectos teóricos de la resolución de problemas como los desafíos del mundo real que enfrentan las personas que necesitan soluciones. Esa combinación es increíblemente rara y valiosa. Adrián se sintió abrumado por el alcance de lo que Pablo proponía. Señor Herrero, eso suena increíble, pero todavía tengo solo 16 años. Tengo mucho que aprender antes de poder contribuir a algo tan importante. Exactamente, respondió Pablo. Y por eso quiero apoyar tu educación y desarrollo durante los próximos años. La Fundación Herrero cubrirá todos tus gastos educativos, grado, posgrado, cualquier nivel de estudio que quieras seguir, a cambio de tu compromiso de aplicar finalmente tus habilidades en beneficio de comunidades como la tuya. Adrián se dio cuenta de que Pablo le estaba ofreciendo algo mucho más significativo que un simple apoyo financiero. Le estaba ofreciendo una asociación que podría permitirle a Adrián alcanzar sus sueños, manteniéndose conectado a sus valores y a su comunidad. El tercer y último día de la competición internacional de matemáticas consistió en presentaciones individuales, donde cada participante debía resolver un complejo problema matemático abierto y presentar su solución a un panel de jueces. El problema asignado a Adrián consistía en desarrollar un modelo matemático para predecir y prevenir la propagación de enfermedades infecciosas en áreas urbanas densamente pobladas, un desafío que le exigía combinar epidemiología, estadística, teoría de redes y políticas de salud pública. Mientras Adrián trabajaba en su solución, se basó en todos los aspectos de su origen y experiencia. Pensó en las condiciones de hacinamiento en su barrio de Madrid, los desafíos de atención médica que su familia había enfrentado y los principios matemáticos que había aprendido a través de años de estudio autodidacta. La presentación de Adrián duró 20 minutos y abarcó conceptos matemáticos que desafiarían a estudiantes de posgrado. Pero la pronunció con la confianza y la claridad de alguien que realmente entendía tanto las implicaciones teóricas como prácticas de su trabajo. Señor Simón, dijo la doctora Elizabeth Chen, una de las juezas de la competición. Su solución demuestra no solo un pensamiento matemático avanzado, sino también una sofisticada comprensión de las aplicaciones en el mundo real. ¿Puede decirnos cómo desarrolló este enfoque? Señora, crecí en una comunidad donde el acceso a la atención médica es limitado y la densidad de población crea desafíos únicos, respondió Adrián. Abordé este problema pensando en cómo los modelos matemáticos podrían ayudar realmente a las personas en situaciones como las que he presenciado de primera mano. Los jueces intercambiaron miradas impresionadas
Al darse cuenta de que el origen de Adrián le había proporcionado conocimientos que la formación puramente académica no podría replicar. Cuando Adrián terminó su presentación, se sintió seguro de haber rendido a su máximo nivel, independientemente del resultado de la competición. Esa tarde, en la ceremonia de clausura de la competición, Adrián se sentó con cientos de otros competidores mientras se anunciaban los resultados. En tercer lugar, representando a Alemania, Klaus Müller. En segundo lugar, representando a Corea del Sur, Park Min-jun. Adrián sintió que el corazón le latía con fuerza al darse cuenta de que su nombre podría ser el siguiente, o podría no serlo en absoluto. Y el ganador del Campeonato Internacional de Competiciones Matemáticas de este año, representando a España, Adrián Simón de Madrid. El auditorio estalló en aplausos mientras Adrián caminaba hacia el escenario aturdido, apenas creyendo que su sueño se había hecho realidad. La doctora Thompson le entregó el trofeo del campeonato y un certificado que le garantizaba una beca completa para el MIT, incluyendo gastos de manutención y oportunidades de investigación. Adrián, tu trabajo durante estos 3 días ha sido excepcional, anunció la doctora Thompson al público. Pero lo que más impresionó a nuestros jueces fue tu capacidad para aplicar conceptos matemáticos avanzados para resolver problemas del mundo real que afectan la vida diaria de las personas. Mientras Adrián estaba en el escenario sosteniendo su trofeo, miró hacia el público y vio a Pablo Herrero aplaudiendo con entusiasmo mientras sostenía a Sofía, que aplaudía con sus manitas como si entendiera la importancia del momento. Más tarde esa noche, en la suite del hotel de Pablo, Adrián y Pablo celebraron con una cena tranquila mientras Sofía jugaba con sus juguetes cerca. Adrián, tengo que decirte que ver tu viaje durante estos últimos 4 días ha sido una de las experiencias más inspiradoras de mi vida, dijo Pablo, levantando su copa de sidra espumosa en un brindis. Señor Herrero, no sé ni por dónde empezar a agradecerle todo lo que ha hecho por mí, respondió Adrián. La competición fue solo el principio. La verdadera oportunidad es lo que me ha ofrecido para el futuro. Pablo sonrió mientras veía a Sofía extender la mano hacia Adrián, habiendo formado claramente un apego por el joven que le había brindado tanto consuelo. Adrián, creo que ambos hemos descubierto algo importante durante este viaje. Tú descubriste que tus habilidades pueden llevarte a cualquier parte del mundo. Y yo aprendí que la mentoría no consiste solo en ofrecer oportunidades. Consiste en reconocer el potencial que ya existe y ayudarlo a florecer. Adrián cogió a Sofía, que gorjeó felizmente, y le agarró el dedo con su manita. ¿Sabe qué es lo curioso?, dijo Adrián, mirando a Sofía. Todo esto empezó porque ayudé a calmar a un bebé que lloraba en un avión. Nunca podría haber predicho que un acto de bondad tan simple me llevaría a todo esto. Pablo asintió pensativamente. Así es la vida. Nunca sabes cuándo hacer lo correcto te abrirá puertas que ni siquiera imaginabas. Mientras se preparaban para su vuelo de regreso a España al día siguiente, tanto Adrián como Pablo sabían que sus vidas habían cambiado permanentemente por su encuentro casual. Adrián había ganado más que una competición de matemáticas. Había descubierto un mentor, una futura carrera profesional, y la prueba de que sus sueños podían hacerse realidad a través del trabajo duro y la determinación. Pablo había encontrado más que una cuidadora capaz para Sofía. Había descubierto a un joven y brillante socio que podría ayudarle a construir un legado de usar el éxito empresarial para resolver importantes problemas sociales. Pero, lo más importante, ambos habían aprendido que a veces las oportunidades que más cambian la vida provienen de la simple decisión de ayudar a alguien que lo necesita, incluso cuando no hay nada obvio que ganar. Mientras su avión despegaba de Londres, cruzando de nuevo el Atlántico,
Adrián miró por la ventana la ciudad que había cambiado su vida y sonrió. El chico de piel oscura y de barrio humilde que había hecho lo impensable al calmar el llanto del bebé de un multimillonario, había descubierto que lo más impensable de todo era lo lejos que un solo acto de compasión podía llevarlo. El llanto había cesado. La competición estaba ganada y el futuro se extendía por delante, lleno de posibilidades que Adrián nunca se había atrevido a imaginar. Pero nunca olvidaría que todo comenzó con una simple decisión de ayudar cuando más se necesitaba. ¿Qué opinas de esta historia? Me encantaría escuchar tus pensamientos. Deja un comentario abajo. No olvides darle like y suscribirte para más contenido increíble que llegará pronto.